Hola, buenos días a todos. Mi nombre, para los que no me conozcáis, es Florencia Ferraro y en nombre de Aragón Exterior os doy la bienvenida a este webinario sobre la situación y oportunidades para el sector de tecnología agraria en Europa del Este, que enmarcamos dentro del ciclo que venimos llevando a cabo Arex Network con la colaboración de Ibercaja. Antes de presentar a los ponentes de hoy, queremos compartir con vosotros un breve vídeo de Más Empresa, que es el ecosistema que ha creado Ibercaja para apoyar tanto a emprendedores, pymes, micropymes, como grandes empresas en los retos de hoy en día, como la innovación y la digitalización. Es un breve vídeo que dura 2 minutos y os animamos a que lo veáis porque es muy interesante. El mundo actual se mueve muy rápido. A veces resulta complicado conocer las tendencias, las herramientas o las metodologías que en cada momento permiten a las empresas estar en vanguardia. Para ayudar a las empresas a navegar en este entorno, nació hace 2 años Más Empresa, un ecosistema abierto a emprendedores, startups, scale-ups, micropymes, pymes o grandes empresas. Un punto de encuentro en ebullición permanente, en el que cada día se dan cita miles de profesionales. Un lugar en el que aprender, validar, contrastar y compartir todo aquello que va a permitir a los proyectos y a las personas que los forman seguir avanzando. Porque desde Ibercaja creemos firmemente que la empresa del futuro, la empresa 2025, será distinta, más innovadora, más digital, culturalmente transformada, más diversa, más sostenible y más emprendedora. En definitiva, más empresa. Por eso, vamos a seguir apostando por el intercambio de conocimiento y la generación de valor, por la inteligencia colaborativa y el trabajo en equipo, por la colaboración, la co-creación y la activación del conocimiento. Porque somos un ecosistema en el que emprendedores, empresarios, profesionales y directivos interactúan y crean, en el que surgen oportunidades de colaboración, en el que ponemos a disposición de sus miembros programas de acompañamiento, herramientas, talleres, webinars, itinerarios de microlearning y análisis de tendencias, y en el que compartimos buenas prácticas, identificamos retos comunes y co-creamos soluciones que nos hacen mejores a todos. Todo ello con el aval de más de 45 partners y la guía de un think tank de expertos que nos permiten avanzar más rápido y llegar más lejos. Porque el futuro lo estamos diseñando juntos y juntos queremos caminar hacia él, mejorando el presente. ¿Vienes? ¡Vamos! Pues ahora sí, os voy a presentar a los 3 ponentes que nos acompañan hoy. Son 3 clásicos de Aragón Exterior, 3 de nuestros delegados que han estado con nosotros casi desde el comienzo de la actividad de Aragón Exterior. En primer lugar, a Carlos Landeta, socio de Inverest, que lleva más de 20 años trabajando en Rusia y los países CIS. Luego también tenemos con nosotros a Boris Mogna, que es el fundador y socio de Finespa, consultora radicada en la República Checa, que como decimos se va con nosotros en Arex como delegado desde el principio, desde el año 2004. Y también tenemos con nosotros a Adam Ambrus, que es socio de la consultora Nervia y director de la oficina de Nervia en Rumanía, que está situada en Cluj. También que viene colaborando con Arex desde el año 2005. Os agradezco a todos vuestra participación y a continuación, bueno, pues cada uno de ellos nos comentará cuál es la situación en los respectivos mercados y al final abriremos un turno de preguntas para que podáis plantear todas aquellas dudas o hacer los comentarios que consideréis oportuno. Os animamos a que escribáis las preguntas a partir de ahora, a partir del inicio de este webinario en el apartado de preguntas y respuestas y las plantearemos a los ponentes al terminar con sus intervenciones. Aprovecho también para comentaros que todavía tenemos algunos huecos disponibles para las reuniones individuales que podéis solicitar con cualquiera de nuestros delegados para plantearles alguna cuestión concreta.
Y bueno, pues sin más dilación empezamos con Carlos Landeta. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Florencia, y a todo Aragón Exterior por organizar este webinar. Bueno, pues un saludo especial a todos los ponentes. Es una pena que no podamos estar físicamente, sería un placer poder saludarles a todos en persona, pero bueno, pues dadas las circunstancias, yo creo que hay que ser muy agradecidos a este tipo de iniciativas. Voy a compartir la pantalla para que la puedan ver. Si ahora se ve. Correcto, se ve correctamente, ¿no? Sí. Pues bueno, vamos a dar unas breves pinceladas sobre lo que es la Federación Rusa y el sector primario, agrícola y ganadero actualmente. Bueno, yo siempre suelo comenzar, aunque es de cajón y de madera, pero no está mal refrescar un poco la memoria y saber de lo que estamos hablando, que sabemos todos, tenemos en la cabeza bien situado que Rusia es un país grande. Y bueno, y aunque sí que es cierto que los mapamundis muchas veces están distorsionados las proporciones, pero conviene refrescarlo. Pues cuéntanos, Carlos, entonces, ¿cuál es la situación actual del país? Pues correcto, Florencia. Bueno, evidentemente a día de hoy, a la hora de aproximarnos a cualquier mercado, quizás antes de entrar en sectores y demás, toca dar unas breves pinceladas sobre cómo está siendo la situación de la pandemia o la pospandemia en cada uno de los sitios, ya que hay mucha variedad en zonas, incluso dentro de la misma región, no tiene nada que ver, por ejemplo, la situación de Ucrania o de Rusia o de Kazajstán. Entonces, bueno, voy a comenzar para romper el hielo y brevemente con una cita con cierto toque de humor, pero bueno, los que sean aficionados a la prensa o a la lectura conocerán a Rafael Poch, que es una eminencia dentro de los corresponsales españoles internacionales. Fue 20 años corresponsal de La Vanguardia en Moscú y en Pekín, y bueno, es un gran conocedor de la realidad postsoviética y rusa. Entonces, el año pasado, en el 2020, en pleno shock de la pandemia, ya por el mes de abril o mayo, pues a la hora de analizar dijo esta frase, ¿no? Hay un punto de misterio en la respuesta rusa a esta pandemia, ya que no está claro si han tenido suerte, si han acertado mucho en las medidas preventivas o si ha sido de una incompetencia increíble, o podría ser una combinación de todas ellas. Y esta frase un poco que no nos aclara del todo refleja muy bien lo que fue la gestión rusa del año pasado. Pero bueno, lo cierto es que los resultados están ahí. ¿Y qué podemos decir? Pues bueno, a día de hoy hay que decir que en Rusia hay un grado de normalidad muy importante, mucho más del que estamos viviendo en España o en Europa. Entonces, bueno, esto puede ser suerte o puede ser acierto de gestión, yo no entro a valorar, pero yo les traslado lo que hay actualmente. Entonces, sí que es cierto que yo recuerdo que el año pasado, en febrero, estaba yo precisamente en las oficinas de Aragón Exterior en unas jornadas. Todavía en España no éramos del todo conscientes quizás de lo que se nos venía, y en cambio en Rusia, por ejemplo, había encerrado ya sus fronteras. Fue uno de los primeros países del mundo, si no el primero, en cerrar fronteras, en aislarse, digamos, en hacer un compartimiento estanco. O sea que ellos, dentro de esa variedad de respuestas que hubo entre Boris Johnson o Trump o diferentes líderes mundiales, pues Rusia cerró sus fronteras, con lo cual ahí tuvieron un primer acierto. Y luego, una cosa que a mí me llamó la atención es que ya en la segunda parte del año, cuando todos los países pues estábamos dando estaban dando los gobiernos sus previsiones de caída, menos China, todo el mundo caída del PIB, Rusia dio sus cifras y podemos pensar a veces que es un gobierno más o menos populista, etcétera, pero lo cierto es que frente a las cifras de crecimiento del PIB que dio el Kremlin, los organismos internacionales con el FMI a la cabeza se las corrigieron al alza. Y bueno, es decir, o sea, que no hicieron propaganda. Y lo cierto es que su economía, pues para bien o para mal, como europeo, es triste decirlo, pero bueno, como español y europeo, pero lo cierto es que ha caído menos que la zona euro. Ha caído en torno a un 5%, también hay informes que hablan de que solamente ha caído un 3%, etcétera, cuando en la media en la zona euro ha sido del 6%. En el caso de España, pues todos lo sabemos, lamentablemente hemos superado una caída del 10%. Bueno, ellos tienen... Aquí también entran las dicotomías un poco de Rusia. Tienen la Sputnik, que todos lo conocemos, pero además otras dos vacunas más.
Pero aún así, pues gran parte de la población rusa tampoco tiene muchas ganas de vacunarse, no porque sea la suya, tampoco se pondría en la Pfizer, etcétera. Se está vacunando más un tipo de perfil de gente, más de un perfil socioeconómico y cultural alto. Pero bueno, en resumen, lo que nos interesa es que a día de hoy hay normalidad de vida, es decir, hay hostelería, no se usa la mascarilla en la calle, está viajando gente de Europa, no, porque Europa nos tienen por un territorio a día de hoy peligroso todavía, pero países asiáticos, etcétera, está viajando gente a Rusia. A efectos empresariales, ¿qué es lo que nos interesa? Mucho más dinamismo y recuperación. O sea, la maquinaria económica está engrasada, incluyendo aquí también el sector primario, ¿eh? Y como ejemplo y dato muy importante, esta semana, hoy mismo, está teniendo lugar una gran feria de alimentación que bueno, pues indirectamente nos ocupa este sector, y una feria del tamaño de las grandes ferias de IFEMA, etcétera, es decir, no un pequeño salón comercial, sino una feria en toda su dimensión, a tope de gente, la gente sin mascarilla, etcétera, o sea que hasta ese punto, digamos. Ujú. Interesante, Carlos, lo que comentas, ¿no? Curiosa esta situación que difiere de la que tenemos actualmente Sí. en el resto de Europa. Pero ahora entrando más en el sector que nos ocupa, en el sector primario, cuéntanos cuál es la situación y además, bueno, creo que es algo peculiar, ¿no? Que viene condicionada por ciertas cuestiones de índole política. Cuéntanos. Correcto, a la hora de, bueno, pues entender cada mercado, pues hay que, aunque nos interesa a nosotros la economía y vender arados, vender fertilizantes, etcétera, pues bueno, hay que conocer el contexto en el que estamos. Y en Rusia, todos sabemos, quizás por si alguno de los participantes está menos familiarizado, lo recuerdo. Pues bueno, a raíz de la guerra de Ucrania, del conflicto en el que Rusia se anexionó el territorio de Crimea, pues el mundo de Occidente, la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Noruega, etcétera, fijaron una serie de sanciones económicas a Rusia como país y a altos funcionarios y a altos oligarcas rusos. Moscú, a su vez, respondió. ¿Cómo respondió? Pues bueno, fijando una serie de prohibiciones a la importación de varias categorías de productos de estos países. Principalmente, pues aquí se ve en el dibujo y aquí lo tenemos. Vegetales, frutas, es decir, frescos, cárnicos de todo tipo, lácteos, pescados. ¿Por qué vino esto? Pues bueno, en Rusia, que son muchas cosas, pero suelen ser gente práctica e inteligente, dijeron, oye, vamos a sancionar productos en los que podemos tener fáciles sustitutos en el Magreb, en países asiáticos, etcétera. Es decir, ellos nunca se les pasaría por la cabeza, o se les pasó, pero no pueden hacerlo, prohibir maquinaria europea, porque dependen de ella. Entonces, pero prohibieron esta serie de productos. Esto supuso grandes pérdidas y lamentablemente, pues España a la cabeza, junto con Polonia, Noruega, Países Bajos. El país de Europa que más perdió fue Polonia, pero España, pues lamentablemente también a la cabeza. Pues nos podemos hacer a la idea, y ya solo en Aragón, pues toda la fruta de Fraga, etcétera, y bueno, el resto de zonas del Mediterráneo, etcétera, que exportaban camiones y camiones enteros de fruta y vegetales a Rusia. ¿Cuál era un objetivo? Esto no fue una pataleta del gobierno ruso, que es criticable, pero quiero decir, tenía su sentido. ¿Cuál era? Pues reducir parte de la dependencia del exterior y poder alcanzar o ayudar a alcanzar una autosuficiencia en alimentación. No obstante, pues bueno, se cierran unas puertas, insisto, para los productores españoles de frutas, de verduras, de lácteos, de todo el pescado gallego, todo el cárnico, etcétera, pues ha sido un escenario lamentable, pero bueno, quizás al mismo tiempo que se abren unas puertas, también se abren otras, y que son muchas e importantes, como ahora veremos y ahora les explicaré. En efecto, pues bueno, ¿cuál era el motivo que llevó al Kremlin o al gobierno ruso a esto? Pues bueno, Rusia partía de una muy mala situación en el sector primario, muy mala. Es decir, Rusia es un gigante energético y sabemos que es autosuficiente en petróleo, en gas y en otras materias primas, pero en el tema primario, en agricultura, en ganadería, era muy deficitario. Tenían muy poca superficie cultivada
y han ganado también muy pocas cabezas por habitante, etcétera, y sobre todo con muy pobres ratios de productividad. Si uno hacía un análisis de mercado y veía cuál era el ratio, el rendimiento por hectárea de una plantación española o de una granja bovina o porcina española, pues resulta que los ratios de productividad de las granjas rusas eran mucho menores e incluso siguen siéndolo a día de hoy. Entonces, Rusia se lanzó desde el 2000 a una carrera de fondo por mejorar esto y sobre todo ya desde el 2014, que pudo aprovechar esa excusa para poner sanciones, se lanza ya más que a una carrera, a un auténtico sprint por desarrollar al máximo su sector primario. Cualitativamente, pero sobre todo, y esto también nos ha dado alegrías, como ahora explicaré, cuantitativamente. Es decir, no solo tenían claro que tenían que mejorar el volumen, sino la calidad de los resultados. Entonces, actualmente, aunque todavía hay déficit en algunas categorías, hay que ser justos y lo cierto es que han recorrido mucho camino en muy poco tiempo. Y en tan solo 20 años, pues han pasado de ser un importador neto, un gran deficitario, a convertirse en un gran productor, y no solamente gran productor, sino que bueno, exportador y en algunas categorías que ahora comentaremos, incluso líder mundial. Y frente a esa imagen muchas veces que tenemos de Rusia, pues en la prensa occidental, pues bueno, lo cierto es que a día de hoy, en valor neto real económico, Rusia exporta ya más alimentos que armas. Dentro de todo esto, pues bueno, han chocado los deseos políticos del gobierno ruso con la realidad en cuanto a importaciones, que ahora lo veremos. Pongo ahí un amarillo a nuestro favor, que ahora lo explicaré. Entonces, esto es un poco el contexto desde dónde hemos llegado a la situación actual. Vale, perfecto. Entonces, cuéntanos, si quieres, un poquito más en detalle cuál sería la situación actual y cuáles consideras que son las zonas que pueden tener más interés para nuestras empresas. Muy bien, vamos con ello entonces, ¿no? ¿Cuál es una fotografía del sector primario en Rusia? Yo hablo de primario, pues bueno, para incluir tanto la agricultura como la ganadería. Bueno, lo cierto es que a día de hoy en Rusia, insisto, frente a esa idea que tenemos de que en Rusia solo hay petróleo y gas, pues bueno, no es del todo correcta. La agricultura representa casi un 5% del PIB ruso. En España, que somos un país también con nuestra tradición agrícola, pues el ratio, y ustedes lo sabrán mejor que yo, creo que en España ronda el 2,5-3%, o sea que en Rusia tiene un peso específico mayor. Hay 1,5 millones de kilómetros cuadrados de tierra cultivada. ¿Esto qué significa? Y aquí también una idea un poco contrapuesta. Rusia tiene más territorio cultivado que toda la Unión Europea ya, con lo cual nos podemos hacer una idea del tamaño y del potencial del mercado. Al mismo tiempo, esto supone menos ratio, es decir, en la Unión Europea, frente al total de tierras que tenemos, el ratio de tierra cultivada es mayor. Pero esto también nos habla del potencial que tiene Rusia todavía para los próximos años. O sea, Rusia, uno de los objetivos que tienen marcados en sus planes de desarrollo hasta el 2035 es ir incrementando anualmente la superficie de tierra cultivada. En productos agrícolas, pues bueno, podemos hablar de muchas cosas, pero el acento especial en Rusia se lo llevan los cereales. Es un importante productor de cereales. Maíz, un gran productor también de girasol y aceite de girasol, es un exportador neto de aceite de girasol a muchos países, no evidentemente a un país como España, que somos consumidores de aceite de oliva principalmente, pero Rusia exporta mucho aceite de girasol a muchos países del mundo. Otros productos, pues bueno, que están ahí también, patatas, cebadas, bueno, remolacha, alfalfa también, y otros más minoritarios, pero que existen, pues como cebolla, pepino, frutos secos, etcétera. Y dentro de los cereales, pues bueno, hubo un año que representó un poco el punto de inflexión, que fue el 2017, que Rusia superó a Estados Unidos como el mayor exportador mundial de trigo. Ya se calcula, aunque varía año tras año, que en torno a entre el 20 y el 23% de todas las exportaciones mundiales de trigo es trigo ruso, ¿vale?
En otros capítulos también relacionados, pues bueno, frutas, que aquí también ha habido un cambio. Históricamente, Rusia era un país que prácticamente solo producía pues manzana y algo de fresa residualmente. Y desde el 2014, aunque siguen importando mucha fruta, pues se han iniciado cultivo local. ¿De qué? Principalmente pues cerezas, melocotones, ciruelas, algo de uva en el sur, que también los rusos hacen vino, en poca cantidad, pero hacen vinos buenos, curiosamente. Y bueno, son estos productos los que deberíamos citar. Y en ganadería la situación es todavía han conseguido un poco menos resultados que en agricultura, pero bueno, hay que citarlos también. Principalmente, pues bueno, vacuno y porcino. El gran sprint, la gran escalada ha sido sobre todo en porcino, donde han logrado mejores ratios de escalada. En esto recuerdo que también están dopados, digamos, los productores nacionales. ¿Por qué? Porque les ha dado una situación de impasse la prohibición. No se puede exportar porcino ni europeo ni estadounidense, etcétera, con lo cual los fabricantes rusos de porcino pues han tenido un escenario ahí de ultraprotección que les está permitiendo competir y pues tener un mercado, digamos, virgen total para ellos. Pero esto al mismo tiempo se traduce en oportunidades. Alguna de las empresas presentes que conocemos bien, que no diré el nombre, pero para animarles a los demás, empresas aragonesas están sacando buenos resultados comerciales de este crecimiento del porcino ruso. El vacuno principalmente, bueno, aquí sobre todo pues vacas de producción lechera, y ellos también partían de esa situación en la que prácticamente las vacas de producción cárnica ni existían y lo único que hacían eran las vacas lecheras ya de mayor edad o las que estaban viejas para producir leche, pues las sacrificaban y las utilizaban como carne, con lo cual pues la calidad ni era la deseada, etcétera. Y ahora están ya pues tratando de importar mediante pajuelas y material genético de sementales europeos, están tratando de mejorar su raza. También avicultura, la carne de pollo la han desarrollado mucho y luego, como también creo que alguna buena empresa aragonesa conoce y está siendo testigo, también están desarrollando pues la cría de conejos, etcétera. En el año pasado es un sector que ha cerrado con buenos números de crecimiento positivo y también las previsiones son positivas para este año. Y luego otra cuestión que es un poco accesoria, que nunca la solemos meter, pero yo creo que es importante recordarla, porque en España también hay, y en Aragón puede haber gente con empresas con maquinaria o productos específicos, la silvicultura. Rusia es el país del mundo con una mayor superficie forestal. Tiene pues prácticamente un 20% de su superficie, de la superficie mundial de bosques está en Rusia, dividida en esas zonas que ahí les comento, y esto se traduce también en que Rusia es un gran exportador de madera, de planchas y de otros productos derivados, como pellets, etcétera. Con lo cual hay que tenerlo en cuenta también. En cuanto a zonas, pues bueno, Rusia es muy grande, pero bueno, y tiene variedad de climas, que no se nos olvide. Rusia tiene desde los climas polares, evidentemente aquí en el norte, climas continentales en el centro, etcétera, la tundra, pero también que no se nos olvide que en toda la zona sur, pues bueno, tiene climas más templados, sobre todo en esta zona más cercana al Mar Negro, etcétera, son climas premediterráneos, podríamos decir, y a efectos de la agricultura, sobre todo la zona que nos interesa es la zona sur del país y principalmente, pues bueno, la zona europea de Rusia. Rusia, cuando se habla de Rusia, siempre se divide un poco el país, poniéndolo aquí en una línea imaginaria más o menos que coincide con los Urales, en lo que se llama la zona europea de Rusia y a la zona asiática. Entonces, a efectos de agricultura, pues lo que podemos ver es sobre todo esta zona donde se da una mayor intensidad de tierra cultivada, que coincide pues, con la región del Volga, etcétera, y son todos los pastizales entre Ucrania sería esta zona de aquí, que es sombreo con el cursor, y Kazajstán, que es este país, que también es otro, hoy nos centramos en Rusia porque tampoco da para más, pero bueno, tanto Ucrania como Kazajstán son actores importantes también en la cuestión agrícola. Entonces, esta es la zona un poco en la que más se concentra el negocio. Muy bien. ¿Y cómo podríamos traducir todas estas notas, estos datos que nos estás dando
en oportunidades concretas para nuestras empresas, para las empresas aragonesas. ¿Hay algún campo en concreto que destaque? Cuéntanos. Sí, pues bueno, hay varios, Florencia, y yo más que oportunidades comerciales lo pongo entre preguntas porque no es que sean oportunidades, digamos, hipotéticas o futuras, sino que es que estamos viendo cómo hay muchas empresas españolas y aragonesas que están dando buena cuenta ya. Entonces, si recuerdan, yo antes les he marcado con un asterisco y les decía, chocan los deseos políticos con la realidad. Pues bueno, ¿por qué? ¿A qué me refería? Porque desde el Kremlin hubo recomendaciones un poco en ese sentido de una recomendación, no fueron mandatos, en el que decían, ¿no? Oye, pues bueno, hay un deseo, como todo país, de ser autosuficiente y decir, oye, no quiero depender de los productos extranjeros. Pero luego la realidad es que para esa mejora cuantitativa del sector primario, pues bueno, todos los actores, cuando hablas con ellos, todos los ganaderos, importadores de máquinas, etcétera, son conscientes de que las calidades que les llegan del exterior, de Europa principalmente, también maquinaria asiática o productos americanos, tienen mayores dosis de calidad y de valor añadido que les ayudan a mejorar, con lo cual cuando, lo mismo que ustedes, cualquiera de ustedes, si puedes encontrar un proveedor bueno en tu polígono industrial, pues te ahorras problemas. Pero muchas veces resulta que el proveedor del producto bueno que queremos no solamente no está al lado, sino que está en otros países. Pues a los rusos le pasa lo mismo. Saben que en ese crecimiento para mejorar una hectárea de alfalfa o de cereal o para conseguir que los litros de leche que les da una vaca Holstein en Rusia, pues si están dándole pues productos nutricionales europeos, etcétera, los ratios de esa vaca van a mejorar. Entonces, esto lo tienen claro en el sector. A día de hoy, no sé si dentro de 20 años nos alcanzarán, pero a día de hoy Rusia depende de muchos proveedores europeos. Entonces, hay varios capítulos concretos, pero es que prácticamente son todos, ¿no? Pues desde equipamientos y materiales de todo tipo, maquinaria, tractores, cultivadores, arados, segadores, sistemas de riego, sistemas de invernadero, y todo esto hablo de ejemplos reales, ¿eh? En cada una de estas categorías podríamos encontrar empresas, no sé si en todas aragonesas, pero sí españolas, de empresas que están vendiendo en Rusia. Hay que poner un acento en la calidad. Quizás Rusia ir a competir en precio y en productos bajos es más complicado porque hay mucha presencia también de productos asiáticos o del este de Europa o turcos, etcétera. Entonces, muchas veces se da esa ecuación en la que a más rango de especialización y valor añadido de nuestro producto aumentan las oportunidades. Y bueno, un gran ejemplo que no es aragonés, pero sí es pues significativo a nivel de España, el grupo Bellota, que conocerán todos ustedes, que, bueno, pues que vende, entre otras cosas, herramientas agrícolas, pues salvo que haya cambiado mucho, yo la última vez que hablé con esta empresa nos decía cómo Rusia era el mayor mercado mundial de sus productos. Entonces es un mercado fundamental. Después, en otras cuestiones, también abonos, fertilizantes, fungicidas, cualquier medio de producción de protección de cultivos. Y aquí pongo sombreado en rojo el caso de los fertilizantes, a favor de ese escenario que les explicaba antes. Rusia no solamente es un gran productor de fertilizantes, sino que es exportador. Pero al mismo tiempo sucede que para fertilizantes de alta calidad o de alto rendimiento los importa, porque los que producen ellos localmente no alcanzan esos ratios. Entonces, Rusia vende fertilizantes a países, digamos, de una segunda línea, pero los fertilizantes buenos, por simplificar el término, los tiene que importar en muchos de los casos, ¿vale? Entonces, bueno, pues también hay oportunidades para viveros, para proveedores de semillas, de especies concretas, etcétera. Eso sí hay que tener en cuenta también pues, que ellos es un mercado pues, con una legislación muy antitransgénicas, que esto se traduce en diferentes capítulos. También en nutrición animal, suplementos, secantes porcinos, de todo tipo, medicamentos veterinarios, etcétera. Y ojo, aquí me he visto obligado esta semana pues, a meter un asterisco. Hay un problema actual que lo hemos ocasionado desde España, lamentablemente. Ha habido una empresa, y quizás a alguno de los presentes le esté afectando. Ha habido una empresa española de Castilla-León concretamente que en su exportación a Rusia, una exportación regular de productos
de nutrición animal le han cogido, no sé si lo estaban haciendo consciente o inconscientemente, yo ahí ya no entro, con unas trazas de transgénicos que supuestamente no deberían estar ahí o que no estaban declaradas. Y esto ha supuesto, ya sabemos cómo son los rusos, que hayan paralizado de golpe todas las partidas de nutrición animal provenientes de España. O sea que me imagino que ahora estarán todos los mecanismos a nivel incluso de Ministerio, de Secretaría de Estado, de Comercio y de Agricultura, pues tratando de solventar el problema, pero insisto, han paralizado. Yo supongo que será algo que se va a restituir en breve. Confío a esta empresa que ha sido la ocasionante, probablemente la ponga en el listado de cruz y raya y le vaya a costar volver a entrar en Rusia, y confío en que para el resto de empresas no suponga más problema. También hablamos de equipamientos y granjas completas y aquí tenemos, insisto, un ejemplo muy concreto con alguna de las empresas presentes que se están enviando desde España o trabajando allí directamente con equipamientos y proyectos, digámoslo así, llave en mano para montaje de granja completa de cría. También oportunidades en mataderos, y aquí saliendo muy un poquito de lo que es el propio sector primario, pero sí paralelo, deriva en oportunidades para la industria de transformación alimenticia. Es decir, cuando esa carne ya sale del matadero, del cerdo, etcétera, de la vaca o otro tipo de productos agrícolas, pues hay muchas empresas españolas que están vendiendo líneas enteras para la industria de transformación, desde líneas de envasado, de paletizado, de tratamiento de los productos, etcétera. O sea, con lo cual eso que va paralelo al mundo primario, pues está también en auge. Y luego ya no solamente envío físico de productos, también está habiendo oportunidades para inversión financiera pura y dura, pero también con venta de know-how, de conocimiento, etcétera. Y no hace falta que no solamente hablamos aquí de oportunidades para grandes grupos industriales, estamos hablando de empresas pequeñas que tienen un componente de conocimiento especial que es demandado por empresas rusas y que se pueden llegar a acuerdos para trasladarles y vender ese conocimiento. Y también tenemos ejemplos de joint ventures, y aquí les cuento ejemplos concretos. Por ejemplo, si en base a la prohibición resulta que no se puede enviar embutido español, pues bueno, ha habido, al menos que yo conozca, una empresa española que dijo, oye, yo no puedo venderle ese embutido, pues bueno, lo que voy a hacer es me asocio con un fabricante ruso de porcino, de productos porcinos, y bueno, pues con cerdos rusos que ya sabemos que no van a ser igual de buenos que los cerdos de Extremadura o del sur de España, pero bueno, están allí fabricando embutidos al estilo español, pero fabricados en Rusia, con lo cual es producto ruso, no hay problema en venderlo, pero sí que se adaptó el producto a esa expertise y un poco a ese estilo y sabor español que el ruso y el mercado ruso lo demanda. También hay otra gran empresa española de cría de pavo que, como no podía mandar pavos a Rusia, pues lo que ha hecho es asociarse con una empresa rusa para crear pues un grandísimo criadero y matadero de pavo a las afueras de Moscú. Con lo cual, oportunidades estamos viendo que hay muchas. Y luego un último capítulo que es un poco más etéreo, pero que también conviene mencionarlo, que es que muchos organismos multilaterales y principalmente el Banco Europeo de Desarrollo y Construcción está haciendo proyectos en el sector agrícola en esta zona, y no solo en Rusia, sino también en Kazajstán, en otros países, en el que tratan de llevarles conocimiento pues para una mejora intensiva de las producciones. Y insisto, también me vino a la cabeza una empresa concreta gallega de invernaderos que pudo hacer unas ventas muy importantes en el marco de un programa de estos. Con lo cual, insisto, oportunidades reales está habiendo y las hay en muchos capítulos diferentes. Desde luego, todo lo que comentas es muy interesante. Y ahora, desde tu experiencia de más de 20 años en Rusia, ¿qué consejos podríamos dar o qué deberían tener en cuenta las empresas aragonesas que quieren abordar este mercado que es, como digo, muy interesante, pero también es complejo, muy complejo, muy complejo? Sí, Cuéntanos. efectivamente, Florencia. Y bueno, pues para ir terminando esta breve píldora de aproximación, pues bueno, una reflexión más general, pero para que lo tengamos un poco claro, al menos desde nuestra experiencia. Pues bueno, Rusia también se pueden dar ventas puntuales a clientes finales,
afortunadamente se dan, pero en general es un mercado de partner, de socio, de tener un importador o un distribuidor con experiencia internacional, ¿eh? Porque en Rusia la cuestión de la importación es compleja y no todas las empresas rusas pueden acometerla. Es decir, que aunque a un productor ruso de cebada pues le guste nuestro tractor o nuestro arado o nuestro fertilizante, muchas veces ellos no tienen la capacidad de hacer la importación directa, con lo cual idealmente nuestro socio ha de ser un importador o un distribuidor que nos compre a nosotros el producto y después revenda a diferentes clientes finales o subdistribuidores regionales. Es un poco la definición. O también no hay que descartar la implantación en el mercado, es decir, tener allí nuestra propia oficina comercial. Alguno quizás esté poniendo los ojos en blanco y diga, ¿qué más quisiera yo de tener la capacidad para implantarme en un mercado como Rusia? Pues bueno, hay que conocer los datos. Abrir una SL, el equivalente a una SL en Rusia, incluyendo gastos de consultoría, de notariales, traducción, etcétera, estamos hablando de paquetes inferiores a 5.000 euros, 4.000. Y encima las pautas de creación de una SL son más sencillas que las de España, que sabemos que España no somos de los países más sencillos del mundo para montar empresas, con lo cual no estamos hablando de inversiones de cientos de miles de euros, ni mucho menos. Es una inversión, yo creo, al alcance de cualquier pyme de tamaño medio. Bueno, los importadores tradicionalmente suelen estar en Moscú, pero en este caso concreto, dentro del sector primario, muchos de ellos están ubicados en la zona sur, correspondiendo a donde están las mayores explotaciones, ¿no? Zona de Krasnodar, que son las ciudades un poco con Rostov-on-Don en la orilla del Mar Negro, que coincide también con zona vacacional, clima templado, etcétera. Entonces, muchos importadores de maquinaria, de productos agrícolas y ganaderos están ubicados en esta zona. España, lo preguntaba alguna de las presentes. Bueno, a ver, dentro del sector primario como tal, no es que España tenga una imagen de marca per se, pero sí a nivel general. O sea, España tiene una imagen de país serio y la empresa española es bien acogida en Rusia, evidentemente. Pues Alemania o Estados Unidos o Japón siguen siendo países referentes como en cualquier otro país, pero España, insisto, tiene un buen posicionamiento. Hay mucha presencia industrial española en ferrocarril, en muchos tipos de sectores esenciales y en máquina, herramienta, etcétera. Entonces eso se traslada a que bueno, aunque haya buena imagen de marca. Y muchas veces los españoles a veces tenemos complejitos, que digo yo, hay que quitárselos de encima. Nos pasa muchas veces al hablar con empresas rusas que quizás ellos han tratado con empresas de otras zonas italianas, etcétera, que venden mejor que nosotros, pero luego a la hora de mantener una relación del servicio, etcétera, muy pocas veces nos pasa que un importador ruso nos habla mal de sus proveedores españoles. Todo lo contrario, ¿eh? Una vez que ellos conocen a una empresa española, suelen estar contentos. Con lo cual hay que ir, no nos van a comprar... Es decir, si vamos más caros que la competencia, no, los rusos negocian como cualquiera y negocian fuerte, pero que sepamos que allí podemos ir con la cabeza bien alta, porque nos van a atender bien. Hay que tener muy claro estas siglas de aquí, que son las siglas del mercado EAC, de la Unión Aduanera Euroasiática, y bueno, que a muchos de nuestros productos les van a corresponder o les van a aplicar requisitos normativos de certificación. Entonces hay que tenerlos identificados, para eso también Aragón Exterior les puede ayudar. Y bueno, pues también hay una feria de carácter, bueno, una feria local rusa, pero que tiene carácter internacional, que es la Feria Yugagro, que se celebra en Krasnodar, y que bueno, quizás no para exponer de buenas a primeras, pues que exponer en una feria, pues sabemos que es caro, pero puede ser muy buena idea ir a visitarla, pues para ver qué tipo de expositores hay, etcétera. Y Rusia además, si se mira con tiempo y con antelación, no es caro volar a Rusia. Insisto, ya lógicamente hablo de un escenario post-pandemia en el que esperemos lo antes posible pues podamos recuperar todos capacidad de movimiento. Y bueno, sobre este tema del mercado, pues de la certificación, pues bueno, no tengo certificado, pero quiero estar en Rusia. Pues bueno, cualquier empresa mediana, grande, incluso las pequeñas, pueden obtener certificados porque, salvo casos concretos especiales, no estamos hablando de grandes desembolsos. O sea, hay categorías de productos en el que por costes inferiores a 3.000 euros puedes certificar una línea de producto. Lo que se certifica es un producto o familia de productos, no se certifica una empresa.
y por tanto tampoco tenemos que ir a posiciones maximalistas, no tenemos que ir a certificar todo nuestro catálogo, sino podemos seleccionar algunas categorías o productos especiales de nuestro catálogo y utilizar eso como digamos, punta de lanza, ¿no? ¿Por qué? Los importadores y las empresas rusas, cuando buscan proveedores, muchas veces suelen seleccionar, lógicamente, empresas internacionales que ya estén certificadas porque les va a facilitar el producto. Con lo tanto, aquellos de ustedes que ya tengan el certificado o los que lo obtengan, pues bueno, no nos lo escondemos, no lo guarden en el cajón, pónganlo bien claro en su web, de modo que cuando un importador o un cliente ruso esté buscando proveedores, si llega a caer en la web de ustedes, pues bueno, vean claramente ese dato de que tienen al menos un producto certificado. Y por último, y para ir terminando, Florencia, en todo caso, y si nos llega un pedido y no tenemos certificado, pues bueno, tranquilidad. Generalmente suele haber, tampoco estamos hablando de que sean procesos de un año, o sea, no se hace de un día para otro, pero generalmente entre que se negocia un pedido, se fabrica el producto, etcétera, sobre todo para maquinaria da tiempo. Ya para fertilizantes, productos, medicamentos, etcétera, hace falta más tiempo porque hay que hacer un registro. Son procesos más complejos, pero para lo que es maquinaria generalmente se puede hacer en un tiempo razonable. Con lo cual siempre digo yo, si nos llega un pedido, siempre contentos. Luego ya nos adaptaremos para tramitar los certificados. Y bueno, pues brevemente, ya sé que tampoco da para más, tenemos poquito tiempo, pero bueno, pues esta es una aproximación de píldora al mercado, situación de oportunidades y sobre todo potencial a recorrido. Rusia va a ir cada vez incrementando más sus porciones de parcelas cultivadas y también su cabaña porcina, vacuna y de otro tipo de ganados, con lo cual va a ser un mercado que va a seguir teniendo un gran potencial a medio y largo plazo sin duda alguna. Así que nada, pues bueno, muchas gracias Spasiba Balsoi, a todos los presentes y para cualquier duda, tanto después como en privado, pues quedo a su disposición. Muchas gracias por la atención y espero haber sido de utilidad. Muchísimas gracias, Carlos. Sí, si hay alguna empresa que tenga alguna duda concreta, recordamos que puede pedir cita a través de nuestra página web, ¿vale? Ahora os compartiré el enlace por si alguno no lo tiene en mente. Seguimos entonces a continuación con Boris Mohelak, nuestro delegado de República Checa y Eslovaquia. Boris. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Bueno, pues muchas gracias también por participar en este webinario. Y bueno, pues cuéntanos un poquito cuál es la situación actual en tu mercado. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo si os ha afectado el COVID? ¿Cómo está la situación actual? Bueno, muchas gracias a vosotros por organizar este webinario. Como decía Carlos, una pena de no poder vernos personalmente, pero bueno, por lo menos de esta forma acercar nuestras experiencias y sobre los mercados en los que actuamos. Pues nada, nosotros cubrimos los países de la República Checa y Eslovaquia. Como sabéis, antes era un solo país que se ha separado en el año 92, pero bueno, las relaciones son excelentes entre ambos países. Ambos países forman parte de la Unión Europea desde el año 2004. Eslovaquia también está ya dentro del euro, entró en el año 2009, entonces quizás esa es un poco la diferencia que tiene contra República Checa. República Checa sigue utilizando la corona debido a que iba a entrar en el euro en el año 2012, pero en aquellos momentos estábamos saliendo de la crisis financiera y decidieron posponerlo. Y lo dejaron y seguimos con la corona checa. Entonces, centrándonos ya en la República Checa, pues es un país que tiene una gran ventaja geoestratégica porque está ubicado en pleno corazón de Europa. Como todos sabéis, tiene unos 10.700.000 habitantes y su situación económica durante todos estos años ha sido muy buena, ha sido creciendo hasta digamos, el año pasado que vino el problema del COVID. Tenía unos crecimientos medios bastante elevados. El último crecimiento que tenemos registrado del PIB es del 2,4 anual. Quería compartir con vosotros una presentación, pero se me ha bloqueado, digamos, el Zoom y no puedo moverme desde el Zoom, así que lo voy a estar leyendo aquí en la tablet.
y si luego alguien quiere que se le envíe la presentación, pues me la pide y se la hacemos llegar. Sin problema, sí, no te preocupes. Sí, el PIB per cápita está casi en un 100% de la media europea. En febrero ha salido un artículo muy interesante que ha causado mucha sensación, sobre todo en España, porque la República Checa superó por primera vez a España en el PIB per cápita a primeros de este año, ¿no? Entonces, esto simplemente como un dato curioso. Entonces, en cuanto a la economía, es una economía muy abierta, es el 80% del PIB lo aportan las exportaciones, tiene muchísimas relaciones con los países de alrededor, sobre todo con Alemania, pero también con Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Holanda. Es decir, de estos países provienen casi todas o la mayoría de las inversiones directas extranjeras, ¿no? En cuanto a la industria en general, la República Checa tiene una fuertísima industria manufacturera y de máquina-herramienta, la cual representa un 40% del PIB. Dentro de estas industrias también hay que destacar también la industria del automóvil, que representa más o menos el 25% del PIB, de la producción de coches. En cuanto al tema de COVID, ¿cómo nos afectó? Pues cuando empezó el COVID el año pasado, en primavera, pues la verdad es que República Checa tomó medidas enseguida, parecido a lo que comentaba Carlos, se cerraron las fronteras, se prohibieron, digamos, los desplazamientos de la población a los países que en aquella época estaban más afectados, sobre todo Italia, posteriormente España, etcétera. Enseguida se instauraron las medidas de protección, como las mascarillas. También tuvimos un cierre, digamos, una cuarentena durante 3 semanas. No ha sido muy larga, pero se cerraron los locales, las escuelas, las fronteras, todo esto. Y en aquella época había muy pocos casos, la hospitalización era bajísima y entonces parecía que la situación está controlada. De hecho, en verano del 2020 se liberalizaron todas estas medidas y la gente empezó a hacer vida normal. Y a partir de septiembre parece ser que ha sido un error liberalizar tanto en verano, la situación empezó a empeorar y sobre todo ya de cara al otoño, en noviembre, empezó a subir mucho los contagios y tal y nos convertimos en uno de los países con los peores resultados, ¿no? Entonces, en estos momentos ya la situación está más bajo control. Parece ser que ya otra vez se empezará a funcionar de manera normal. Este pasado lunes, día 12, acabó el estado de excepción. Se han vuelto a abrir los colegios porque han estado cerrados prácticamente desde noviembre, pero sigue cerrado la mayoría de los comercios. Han abierto comercios de tipo pues, peluquerías, librerías, papelerías, para que la gente se pueda abastecer de cara a los colegios. Y todo lo demás prácticamente sigue cerrado. En cuanto al sector servicios y hoteles, el turismo está sufriendo unas grandes pérdidas, pero por suerte las industrias manufactureras y tal están funcionando de forma normal. En República Checa ha habido hasta el momento unos 28.000 fallecidos y 1.600.000 contagiados, de los cuales 1.400.000 se han curado y no tienen ningún problema. Las vacunaciones están avanzando, pero no a un ritmo esperado, ¿no? Yo creo que pasa un poco como en el resto de los países europeos. La intención es vacunar lo antes posible a la mayor parte de la población, pero la verdad es que estamos sufriendo retrasos. Ahora hay mucha polémica porque también el gobierno checo está proponiendo traer la vacuna rusa Sputnik 5, con lo cual la oposición no está de acuerdo. Así que allí están enfrascados en esta discusión, pero el caso es que si las autoridades europeas la permiten y la aprueban, el gobierno checo pensará también en esta alternativa para poder seguir avanzando con la vacunación. Y en cuanto al sector de la agricultura, el COVID ha tenido mucho impacto, ¿no?, sobre la agricultura,
sobre todo desde el punto de vista de la mano de obra, porque debido a la pandemia mucha mano de obra se ha marchado del país, sobre todo los extranjeros que trabajaban en la agricultura, ucranianos, de la antigua Yugoslavia, de los Balcanes, y toda esa gente ahora mismo pues se ha marchado y no saben cuándo podrá volver porque las fronteras de momento para algunos países siguen cerradas y sobre todo no tienen la seguridad de que puedan trabajar, digamos, como les gustaría, ¿no? Entonces el sector agrícola se ha visto afectado en este sentido. Hay otro problema que ahora casi más que el COVID preocupa a la agricultura checa y es el tema de la sequía. La República Checa es un país que nunca ha tenido problemas de lluvias, de agua, siempre ha tenido suficientes lluvias, pero en los últimos años hay un grandísimo problema porque las lluvias en verano son escasas, cada vez se diluye, digamos, más la diferencia entre primavera y verano. El verano empieza antes y la verdad es que sobre todo en algunas regiones como Moravia del Sur, que son las principales zonas digamos, de cultivo de cereales y de árboles frutales, pues están teniendo muchos problemas con la sequía. Entonces, ahora el gobierno está empezando a analizar y a tomar medidas para solventar este problema, que antes nunca teníamos este problema. Entonces, ahora se están empezando a crear programas de ahorro de aguas, de construcción de presas nuevas, aguas subterráneas, regulación de pozos y todo eso, ¿no? Entonces, por otro lado, esto a lo mejor puede ser una oportunidad para empresas que tienen experiencia con la gestión de aguas, con los riegos y todo eso, porque en España hay mucha experiencia en este sentido, ¿no? Eso era mi siguiente pregunta, si a raíz de este problema que os ha surgido, Sí, puede haber oportunidades, ¿no?, para empresas sí, aragonesas, pues de cultivo intensivo o de mejora de los regadíos o empresas de riego, ¿no? sí, Cuéntanos un sí. poco qué oportunidades pueden surgir para las empresas aragonesas ahora mismo Pues en República Checa. yo creo que sí, porque precisamente República Checa tiene poca o ninguna experiencia con este tema porque nunca lo han necesitado. Entonces, yo creo que el tema del ahorro de agua y cultivos intensivos y todo eso, y sobre todo la gestión de agua, riegos y todo eso ahora va a ser un gran tema. Y incluso va a haber ayudas y subvenciones del Estado para los agricultores que implanten estos sistemas, ¿no? Entonces yo creo que por allí puede ser un nuevo segmento de mercado que hasta ahora no hemos tenido que tratar, pero que a partir de ahora puede ser muy interesante, ¿vale? Entonces yo creo que sí, seguramente para este tipo de empresas ahora se abren nuevas oportunidades. Ujú. Sí, desde luego, lo que comentas, ¿no? Además de los planes, si puede haber ayudas a los agricultores, ganaderos, puede ser Eso es. interesante estar al tanto, ¿no? Ujú. Y, bueno, desde luego, si tenemos novedades al respecto, informaremos a las empresas a medida que se Ujú. publiquen estos planes para que, bueno, Sí, si están dentro de su ámbito de actuación, puedan aprovecharse de esos. Y te quería preguntar también, Boris, al igual que hicimos con Carlos, desde sí. tu experiencia, ¿cuáles serían los consejos o qué es lo que deben tener en cuenta aquellas empresas aragonesas que quieran, pues, abordar el mercado checo? ¿Cómo sería la forma ideal? Sí, Hay una pregunta dentro del chat, por ejemplo, que sí, nos pregunta cuál es la estructura, digamos, si es a través de importadores, distribuidores. sí, Cuéntanos un poquito cómo sería la mejor sí. manera de abordar este mercado. Exacto. En la República Checa la fórmula más habitual es a través de importador o distribuidor, ¿no? No existe tanto la figura del agente o representante comercial a la que estáis acostumbrados en España. Por ejemplo, los agentes multimarca prácticamente no existen. Pueden existir representantes comerciales que trabajan para una sola empresa y son empleados de esa empresa, pero no hay agentes multimarca que trabajen solamente sobre comisión. Entonces nosotros siempre recomendamos buscar un distribuidor
o un importador, dependiendo del tipo de producto y de los mercados que queramos cubrir. Normalmente República Checa, al no ser un país muy grande, los grandes importadores y distribuidores suelen cubrir tanto Chequia como Eslovaquia, o por lo menos parcialmente, dependiendo también de la zona donde se encuentren. Normalmente hay importadores que están ubicados en Praga y cubren, digamos, República Checa en la parte occidental hasta llegar a Moravia, y para Moravia y Silesia, que son las regiones que están al este, sureste y al norte, entre, digamos, Polonia y al norte y en el sur Hungría y al este Eslovaquia, que suelen cubrir aquella zona, ¿no? Entonces, los que suelen estar en la frontera con Eslovaquia, pues también suelen cubrir parte de Eslovaquia occidental, o incluso algunos grandes distribuidores cubren los dos países por completo. Entonces, eso es una forma. La segunda opción, que a nosotros nos parece muy interesante, dependiendo también de las características del producto y de la cuota de mercado que se quiera obtener, es la implantación propia, ¿no? Como comentaba Carlos también, es muy fácil implantarse con una oficina comercial, con una delegación o sucursal en la República Checa. Estamos hablando de mercado intracomunitario, o sea que las trabas son mínimas, la creación de una sociedad es un proceso muy rápido, incluso se puede hacer la sucursal de una sociedad española, que es un proceso administrativo que es muy fácil y tampoco lleva mucho tiempo. Conseguir una sede y luego empezar pues, poco a poco con sus propios medios y contratando personal local o mandando a algún gerente desde España. Pero sobre todo lo que sí es importante es dar continuidad, digamos, ¿no? Tanto si tenemos un importador distribuidor como si nos implantamos, tenemos que tener muy presente que el mercado checo ya es un mercado muy maduro, que tiene mucha producción propia también de maquinaria agrícola, de fertilizantes, de productos fitosanitarios. Entonces, si queremos triunfar en el mercado, tenemos que ser muy constantes, invertir en publicidad, en marketing, es decir, tomárnoslo, digamos, en serio y a medio plazo, ¿no? No podemos esperar resultados inmediatos porque el mercado es un mercado saturado, maduro, y no es como en los años 90 que venías y vendías enseguida y de todo, ¿no? Ahora pues hay mucha competencia, tanto nacional como de otros países, así que persistencia y bueno, y apoyo al importador distribuidor, y si es mediante implantación propia, pues tener una cierta paciencia hasta que se consiguen los objetivos. Está claro, me ha gustado lo de paciencia y sobre todo Sí. tener claro que es un objetivo a Sí. medio plazo, ¿no? Que los resultados inmediatos no... Exacto. No, hay no se ven. ferias también donde Sí, se puede hacer, digamos, una primera aproximación. Está claro que ahora, en el año pasado, se suspendió. Este año yo creo que tampoco se va a realizar porque las ferias empiezan a funcionar a partir de octubre, y esta feria que se llama Tech Agro, se organizaba en marzo. Yo creo que ya llevamos empresas aragonesas, no me acuerdo en qué año, pero hicimos una participación conjunta en esta feria. Se celebra en la ciudad de Brno, que es la segunda ciudad más grande de la República Checa, y está en Moravia del Sur, precisamente, que es la zona agrícola por excelencia. Entonces, esta feria es muy interesante. Entonces, yo recomiendo, pues, cuando se pueda y cuando la renueven, pues, ir o como visitantes para tener un pulso de mercado, para saber qué es lo que se vende, qué es lo que se presenta, qué fabricantes locales hay, qué exportadores vienen a ofrecer sus productos extranjeros, o directamente también participar conjuntamente o individualmente y ofrecer sus productos aquí. Así que si no se va a celebrar, pues seguramente la empresa ferial de Brno, que es una empresa muy potente, pertenece a Messe Düsseldorf, inventará alguna feria virtual o alguna presentación virtual que también puede ser interesante en los tiempos que corren, ¿no? Entonces, Feria Tech Agro, muy importante. Lo bueno que tiene es que al estar ubicada en Brno, pues atrae
compradores no solamente de Chequia y Eslovaquia, sino de Polonia, Hungría, Austria. O sea, es una feria regional de toda la zona de Centro Europa, no solo nacional. Es la feria de referencia, ¿no? de Centro Eso Europa. es, sí. Perfecto, pues lo apuntamos y seguramente las empresas nos pedirán también más información Sí. tras este webinario. Pues muchísimas gracias, Boris, por tu intervención. Y al igual que hicimos con el caso de Rusia, recordamos que si hay alguna empresa que tenga dudas concretas, Sí. puede plantear la pregunta o bien solicitar reunión individual contigo en nuestra página web. No sé si queréis que comente un poco sobre el tema de cultivos que se utilizan o se plantan en la República Checa para que se hagan una poca idea de lo que se produce o no. Sí, si nos puedes comentar unas breves pinceladas en un par de minutos, sí, sería interesante porque tenemos además varias empresas de fertilizantes presentes. Sí, los fertilizantes y productos fitosanitarios es un tema bastante interesante. Aunque en la República Checa hay una empresa muy potente que fabrica grandes cantidades de fertilizantes y exporta a todo el mundo, pero yo creo que pasa un poquito como lo que comentaba Carlos, se están enfocando hacia mercados, digamos, menos exigentes en cuanto a calidad y tal. Entonces, para fertilizantes y productos fitosanitarios de calidad o especiales, novedosos, pues es un buen mercado también para vender. Quería comentar el tema de los productos agrícolas. Sobre todo en la República Checa lo que se produce son cereales, trigo, centeno, cebada. También hay una gran producción de remolacha blanca para el tema industrial y para el tema de producción de azúcar. Y un producto que somos, yo creo que uno de los más grandes en Europa, es el tema de la colza, pero para producción industrial, para hacer aditivos de combustibles, no para hacer aceites, digamos, de consumo humano, ¿no? Girasol, por supuesto, también, gran productor de girasol, patatas, y en cuanto a la ganadería, pues sobre todo hay mucha producción de porcino, vacuno y sobre todo avícola. Entonces, en el pasado hemos trabajado para varias empresas, creo, aragonesas que estaban dedicadas al tema de equipamientos para explotaciones avícolas, y yo creo que ese sector, ese segmento está subiendo muchísimo, sigue en auge, porque antes las grandes superficies, que normalmente son internacionales, tenían la tendencia de importar de sus propios países o de otros países por tema coste. Pero según va creciendo el nivel de vida y el poder adquisitivo de la gente está ahora buscando más calidad y está buscando mucho producto local. Hay una gran campaña de consumo de todo lo local, todo lo checo, la marca Chequia, etc., ¿no? Entonces, en ese sentido, los ganaderos, los productores de carne han tomado nota y están haciendo grandes esfuerzos para aumentar la calidad y producción porque tienen demanda, ¿no? Y también hay una cosa curiosa, que en República Checa hay bastante producción de frutos, de árboles frutales, ¿no? Pues sobre todo manzanos, melocotones, albaricoques, pero está claro que la República Checa no puede competir en cuanto a precio. Las importaciones claramente predominan. Sabemos muy bien que de Aragón los productos de este tipo se están exportando muchísimo. Lo que pasa es que, de nuevo, la gente ahora mismo está dispuesta a pagar un sobreprecio porque sea un melocotón o un albaricoque checo que no uno importado. Entonces, maquinaria para todo el tema de productos de producción de frutos, también fertilizantes fitosanitarios para este segmento, puede ser un buen negocio. ¿Vale? Muy interesante, muy bien, tomamos nota. Perfecto. Y si alguien tiene alguna pregunta en concreto para Boris, que nos la plantee y se la hacemos al final de las intervenciones. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Boris. Nada, a vosotros. Pasamos a Adam.
Adam, buenos días. Buenos días. Me tenéis que dejar de entrar. Eh, te- El host no me deja entrar. Nosotros te oímos, ¿eh? Lo que no vemos es tu imagen. Sí, porque me pone que tengo que pedir permiso para poder acceder. ¿Me das permiso? Mi Ahora, compañera, ahora, gracias. Bueno, perfecto, ahora sí. ¿me Bueno, oye? pues buenos días, Adam. Muchas gracias por participar también con nosotros en esta jornada. Y bueno, pues cuéntanos, ¿cuál es la situación en Rumanía? ¿Es similar a la de República Checa, con limitaciones, con confinamientos o estáis como en Rusia haciendo vida normal? Cuéntanos. Pues ahora mismo estamos, creo que, con las más restricciones desde que empezó todo. Por ejemplo, no podemos salir a la calle más que hasta las 6 o segundo días hasta las 8. Hay todo cerrado, hoteles, restaurantes, todo lo que es ocio, salas de gimnasio, todo está cerrado. Eh, Obligan, entre comillas, digo obligan porque no puedo obligar de manera legal, pero obligan a las empresas, a todas aquellas empresas que tienen posibilidad de trabajar de casa, que trabajen de casa. Prácticamente los edificios de oficina todos están vacíos y la gente hasta de momento, verano, seguro que trabajará de casa, y el ambiente cuando sales por la calle, incluso entre semanas, es un poco de ambiente de agosto, de vacaciones, de que la gente no anda mucho. Ujú. Ahora mismo, a pesar de que casos de infecciones nuevos tenemos 6, 7, 8 mil al día, no es mucho porque en noviembre tuvimos los días con más altos casos de 15.000. Ahora, a pesar de esto, que tenemos la mitad de casos infectados, las unidades de urgencia son más solicitados porque hay muchos más casos graves. También es cierto que ahora mismo estamos haciendo muy pocos test. La gente dice que si hubiéramos hecho 40.000 test al día como en noviembre, igual saldrían los mismos casos. Ujú. Pero hacemos pocos test y lo que sí que ha empezado a menearse con cierta velocidad son las vacunaciones. Ahora mismo nosotros en Rumanía tenemos 1,5 millones, casi 2 millones ya vacunados, que al final en Rumanía somos 19 millones, de los cuales 13 millones son los adultos que no son críos, que son aptos para vacunar, pero de esos 13 millones solo se declaran 10 millones deseadores de vacunarse, es opcional, no es obligatorio. Ujú. Y de esos 10 millones, casi dos ya estamos vacunados, incluso yo. Tenemos los 3 vacunas disponibles en Rumanía, lo de Moderna, Pfizer y AstraZeneca. Aún no nos han mandado ni vacunas chinos, ni vacunas rusos, solamente estos 3. Ujú. Mucha gente se queja de la AstraZeneca, pero bueno, ahora da igual. Como en todos sitios. ¿Y esto cómo ha afectado a vuestra situación económica? En concreto, para el sector primario, que es el que hoy estamos tratando, ¿están activas las empresas rumanas? ¿Están comprando maquinaria? ¿Están comprando insumos? ¿Cómo lo estáis viendo desde Eh, Cluj? Pues están relativamente activas. Las empresas Ujú. industriales y las empresas agrícolas sí que están relativamente activas. En general ha habido un bajón de unos 20% en todo el sector del año pasado con respecto al año anterior. Pero en caso concreto de agricultura hemos tenido, ahora os diré unos números concretos, pero hemos tenido más bajada el año pasado por la sequía que por el COVID. Ujú. Al Hemos igual que en República Checa, entonces, ¿os está afectando?
Hemos tenido un año muy seco, uno de los más secos desde que existen estadísticas. Pero a pesar de esto, ahora os diré unos datos, a pesar de esto hay ciertos productos agrícolas que sí que se han salvado. Un poco te cuento porque me preguntabas del sector de Rumanía, ¿qué tal en Rumanía? Del sector macro. Ujú, Pues nosotros tres frases quisiera decir sobre panorama política. En diciembre del año pasado tuvimos elecciones y ha salido un gobierno centro-derecha que muchos analistas, incluso europeas, dicen que es el mejor gobierno que Rumanía jamás tuvo. Siempre se dice a los gobiernos que es el peor, pero es el mejor, hasta ahora no hemos oído. Y realmente está poniéndose muy fuerte con desarrollo, sobre todo con lo que más atrasado está Rumanía, con los desarrollos de infraestructura, de comunicación, y han desbloqueado muchas obras de autopista, de obras grandes de infraestructuras, están empezando a cambiar líneas de trenes, están empezando a hacer cinturones a las ciudades grandes, AVE, una especie de AVE de esos de alta velocidad. Estamos ahora haciendo un proyecto de hacerlo entre Budapest y Bucarest, que son las capitales de Hungría y Rumanía, que cruza nuestro sitio, Cluj-Napoca, donde estamos nosotros. Y, y la gente tiene en el dominio empresarial cierto optimismo que el gobierno está meneando las cosas. Hemos recibido, o sea, hemos firmado el acuerdo con la Unión Europea de recibir 80.000 millones de euros entre ayudas y subvenciones, parte de COVID, pero parte de ayudas y subvenciones, que es 2 veces más que hasta ahora que hemos recibido para las jornadas de 5 años. ujú. Para Rumanía esto sí lo podríamos gastar bien en infraestructura, en desarrollo, en agricultura, en sanidad y en educación, nos pondría en otro nivel. No digo que nos acerquemos a España o a Chequia porque estáis muy avanzados, pero nos pondríamos un nivel más superior de que lo que estamos ahora. Ujú, Sobre los números grandes, nosotros ahora en el último periodo hemos tenido una depreciación bastante fuerte del leu, que es el RON, que es la moneda rumana, hasta aproximadamente 2026. En 2026 se está hablando que nos entra el euro. ujú, El país está haciendo esfuerzos, a pesar de que saben que no es muy, no tendrá un efecto muy positivo en la economía. Los políticos quieren porque Europa también quiere. Y teniendo el gobierno muy pro-europeo, pues lo que digan. Lo que digan. Y entonces ahora están poniendo fechas alrededor de 2026 como tarde 2027. Hay unas ciertas condiciones económicas a cubrir, pero vamos de momento bien. Tengo las dos estadísticas oficiales, que uno es de FMI y otro es el Banco Mundial, lo que están dando previsiones y análisis muy detallados de Rumanía. El PIB en 2021, FMI está diciendo de subir a 6%, que sería el más subida desde la Unión Europea, igual que había sido en el 2020. Y en el 2022 de 4,8%. La inflación lo tenemos ahora mismo previsto para 21 en el 2,8 y en el 22 en 2,5. Y la déficit de cuenta corriente ahora mismo estamos en un 5% y prevén los de Fondo Monetario Internacional de llegar a 4,7%. El Banco Mundial es un poco más conservador en general,
y dice que después de haberlo tenido la bajada del 2021, de 2020 a 3,9, este año llegaremos a 4,3 el crecimiento de PIB, con respecto al 6 que dice el FMI, que hay mucha diferencia. Y en el 22 llegaremos a 4,1 de crecimiento, que las dos versiones al final son positivas. Uno dice 4,3 y otro dice 6. Las dos se considera como si fuera una alegría para nosotros si lo pudiéramos conseguir. Lo que más preocupante es para nosotros, para rumanos, es la deuda pública, porque en 2020 hemos cerrado el año con hemos empezado el año con 47% del PIB de deuda pública y en menos de un año y medio dicen que llegaremos a 62%. Que Rumanía históricamente no ha sido un país muy endeudado, pero ahora con el COVID se ha tenido que endeudar, sobre todo para los apoyos que han dado a las empresas del sector de Horeca, de industria, del sector afectado al final del COVID. Y por eso vamos a tener una bajada de deuda pública relativamente grande. Sí, eso es lo que ha pasado, sí, con el resto, perdona que te interrumpa, con el resto de los países europeos, ¿no? A raíz del gasto público derivado de la pandemia, estamos todos en la misma línea, ¿no? De déficit. Sí, así es. Sobre lo que es la variación interanual del sector agrícola, nosotros hemos tenido en 2020 una bajada de 16,2% en total y prevemos una subida de 14% en 21 y uno de 6% en 22. Esas son las previsiones de la Institución Nacional de Estadística. Y bajando un poco más a lo nuestro, de datos del sector alimentario, querían contar un poco del Instituto Nacional de Estadísticas, que dicen que la producción vegetal, tanto las producciones vegetales como las superficies cultivadas en 2020 se han disminuido en comparación con el año anterior. En lo que se refiere a los cultivos de cereales en grano, oleaginosas, leguminosas, grano y verduras. En cambio, la producción de patatas es el que aumentó, curiosamente, aunque la superficie cultivada no fue más de lo que de los años anteriores. La superficie cultivada con cereales en grano disminuye un 2,4% y la producción interanual un 37,6% debido a la fuerte sequía, lo que comentamos que hemos tenido. Y también debido es que en Rumanía aún no está puesto con el sistema de riego. Ahora están poniéndose, sobre todo cuando ven un año así muy, muy seco, todos prometen, a partir del año que viene pondré sistemas de riego, pero nunca llega la gente a poner. Vale. Lo que son datos interesantes es que en girasol, por ejemplo, en producción de girasol, Rumanía ocupó el primer lugar en Europa, tanto en cuanto a la superficie como la producción. La superficie cultivada de trigo, Rumanía ocupó el cuarto lugar, mientras que la producción de fruta aumentó un 29,6% el año pasado. Y unos datos interesantes, en 2020 las exportaciones rumanas de cereales alcanzaron a los 11,4 millones de toneladas y en valor total de 2,1 mil millones de euros y también según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Y con España, España subió al segundo lugar entre los países importadores de cereales rumanos. El volumen exportado a España ha aumentado porque hay grandes criadores de cerdo que necesitan pienso. La curiosidad es que Rumanía también es uno de los principales importadores de carne de cerdo en Canal de España. Eso es una cosa, un dato reciente.
Vale, entonces, así con números macro, más o menos eso es lo que quería contar sobre la imagen del sector agrícola así en macro. Ujú. Cuéntanos, hemos hablado de, bueno, has mencionado un poquito las zonas, pero cuéntanos cuáles serían las zonas más importantes en las que puede haber oportunidades para las empresas aragonesas. Nosotros con la oficina nuestra estamos ubicados en Cluj-Napoca, que es el centro de Transilvania. Ujú, Eh, no es una zona agrícola lo nuestro. La zona agrícola es toda la parte del sur ujú, del país. Ahí es donde no hay montañas, nuestra zona está lleno de montañas. No hay montañas, está totalmente llano y el suelo es muy, muy fértil. Eh, y escuchando los millones de kilómetros cuadrados de tierra de Rusia, nosotros solamente tenemos 9 millones de hectáreas de terreno cultivable, que aún así somos la sexta país de Europa comparando las superficies cultivables. ujú. Y para ir terminando, bueno, porque se nos está agotando el tiempo de este webinario, ¿cuáles son los consejos que, según tu criterio, tendrían que seguir las empresas aragonesas que quieren introducirse en Rumanía? Por lo que tengo entendido y por nuestra experiencia con algunos proyectos de los últimos años, el criterio, por ejemplo, del precio, ¿no? Es determinante para este mercado. Le dan muchísima importancia a la hora de siquiera empezar a hablar, ¿no? con una empresa extranjera. Cuéntanos. Y pues hace poco hemos tenido el caso de un cliente que quiso introducir unas máquinas agrícolas en Ujú, Rumanía y al final lo que dice es totalmente cierto. No han podido entrar por precios, aunque había intentado bajar un poco más de ujú, precios comparados con España, pero no pudo entrar. Aquí en Rumanía todavía el precio es casi lo más importante. Y luego, segunda cosa, necesitaban soporte técnico. También es un poco difícil vender unas máquinas o unos tractores en Rumanía, que la gente quiere ver dónde tiene que llevar el tractor si tiene un problema. No solamente dejar un número de teléfono de España, oye, si tienes algún problema, llámanos. Eso también un poco lo que decía Boris, también la gente se debería de pensar en implantarse, una ujú, implantación, aunque no de esos grandes, ujú. pero para vender máquinas se debería de implantar. También hay variantes, igual que en Chequia, con Sí. agentes, con distribuidores, hay Quizá un distribuidor con un taller, ¿no? Un taller mecánico que pueda ofrecer ese servicio postventa que demandan los clientes, ¿no? Así es, hay todas las posibilidades, pero el precio es importante. Y una cosa más antes de terminar, me Sí. gustaría sacarlo en atención, es que Rumanía va a tener muchísimos fondos europeos en agricultura. Y esto, ahora mismo hay dos tipos de proyectos encima de la mesa. Uno son unos créditos gubernamentales, pero con garantía del Estado en valor de 90%. Se puede pedir máximo 1 millón de euros para créditos de capital de trabajo y máximo 2,2 millones de euros para créditos de inversión. Ujú, Y estos, uno es para 2 años, el crédito de capital de circulante, y el otro es para 10 años. Y lo interesante es que el gobierno había fijado en 2,5% el interés y aparte de esto no hay ningún tipo de comisión de entrega, comisiones no sé qué, comisión de mantención, no hay nada. Y los primeros 8 meses el Estado soporta, o sea, subvenciona de alguna forma los intereses.
con lo cual es interesante y se hace a través de bancos y los bancos sí que dan muy fácil estos créditos porque tienen 90% garantizado el Estado y más garantía no puede tener. Prácticamente el riesgo suyo es casi cero y para eso suelen dar. Y esos créditos normales, pero garantizados por el Estado. Pero por otro lado, hay muchísimos proyectos ahora en marcha con fondos europeos entre 200.000 y 3,5 millones de euros que dan por un proyecto, por granjas, por ganaderos, por máquinas agrícolas. Eso se debería de aprovechar para las empresas españolas al máximo. Nosotros ahora mismo, en los siguientes 5 años, es cuando más dinero en agricultura se puede echar. Entonces, ahora ya no hay condiciones como antes, que tienes que tener experiencia 3 años y tienes que tener balance 3 años. Si mañana viene una empresa española y empieza una actividad, al año que viene tienes que tener el año cerrado, el año que viene ya puedes solicitar fondos europeos. Es una oportunidad muy interesante para las empresas aragonesas, porque si las empresas rumanas pueden invertir gracias a esta inyección de capital, es un buen momento para pensar en Rumanía. Entonces, pues muchísimas gracias, Adam. Se nos agota el tiempo. La verdad es que nos quedan solo un par de minutos para responder las preguntas de los espectadores. Entonces, si os parece, os voy a comentar. Tenemos pues una pregunta que es dirigida a Carlos, que nos preguntan en qué fecha se celebra la feria Yuyagro. Le voy a dar Hola, se me escucha, ¿no? La feria Sí. Yugagro este año se celebra en noviembre. Noviembre. Y va a Vale. tener lugar sí o sí, insisto. O sea, se están celebrando ya mismo y lo normal es que de aquí hasta noviembre pues la situación ya no solamente en Rusia, sino a nivel global mejore. Sí. En Rusia en estos momentos se está pudiendo viajar con prueba PCR y demás. O sea que si alguno lo está considerando, también si quiere, pues a través de Tiflorencia podemos ir viendo los datos ya en concreto, pero en principio puede ser muy viable. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Pues A tenemos vosotros. una pregunta para Adam. Nos preguntan si estas ayudas estatales que nos acabas de mencionar se van a conceder o son para adquirir maquinaria tanto local como maquinaria europea en general. Si se podría aplicar este apoyo a la adquisición de maquinaria europea. Normalmente todas las ayudas rumanas y europeas son para adquirir máquinas europeas. Suelen poner problemas si los quieres importar de China o de fuera de Europa, pero de Europa todos están incluidos. Todos están incluidos. Porque tiene que tener un componente tecnológico, ¿no? Entendemos que si se da prioridad a la maquinaria europea frente a la China, ¿no? No dan fondos europeos para importar maquinaria de China, no tienen problemas. No lo dicen claramente, oye, fondos europeos son para apoyar a las empresas europeas que desarrollan, que venden, que fabrican, no lo dicen claramente, pero si haces un proyecto y quieres poner unos tractores de China o de Estados Unidos, ponen todos los problemas del mundo. O sea, innovación tecnológica en el sector agrícola, yo creo que podemos y tenemos suficiente en Europa que no tener que importar de más lejos. Perfecto, muchas gracias. Y luego tenemos una pregunta que es en general para los tres, pero que por su extensión os la plantearé y la responderemos en privado, ¿vale? Es una empresa de fertilizantes, pero es una pregunta muy extensa porque nos pregunta sobre legislación, estructura de oferta, bueno, pues un montón de cuestiones que os planteo en privado, si os parece, y le respondemos por escrito. Así que al representante de esta empresa le vamos a escribir a la dirección de correo con la cual se apuntó al webinario. Pues sin más, y solamente me queda un minuto para agradecer nuevamente a los tres ponentes, a todos los participantes
y desearos que tengáis un buen día. A los que tenéis reuniones individuales, tanto hoy como mañana, nos vemos en las reuniones individuales. Muchísimas gracias a todos. A todos ustedes, Adiós. un placer. Gracias a todos, un saludo, adiós.